fácilmente manipulable, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece muy pertinente su intervención, porque nos ha hecho recordar a mí me pareció también estupendo que tuviera ese gran tino porque de esa manera estoy seguro que como usted y muchas personas más no habían leído nunca ese poema, y sin embargo ese poema es extraordinario. Tengo aquí una edición de toda la poesía de Vallejo, y yo les recomiendo, cuando trabajen en Vallejo, procuren trabajar con ediciones hechas por especialistas que dan alcances, que dan notas, que dan detalles acerca de cómo interpretar estos textos. Y bueno, y por eso también quiero recordar que en la clase anterior nos referimos a este escritor Esteban Echeverría, pero además dijimos que teníamos necesidad de que ustedes participen de manera más protagónica con el curso, estudiando diferentes autores de diferentes países, que todos ellos son parte del romanticismo, que cundió como una suerte de ola muy grande que involucró a varios países, y que todo esto viene de Europa, ¿no? Viene a Europa. No sé si tengo acá unos documentos que he puesto para ustedes antes de ingresar a... acá tengo unos materiales, ¿no?, que quiero que ustedes lean. Va a venir en un material que les he preparado, ¿no?, antes de comenzar a hablar de Echeverría, que es el hombre clave de quien vamos a hablar. Sí, aquí voy a permitirme leer y comentar dos textos que ustedes también van a leer, porque todo este material se lo voy a pasar en el curso de esta semana, probablemente mañana, ¿no? Entonces, estos textos están hechos para destacar el hecho de que el romanticismo que vamos a estudiar es un fenómeno literario, sociológico, qué sé yo, que tuvo su punto de partida en Europa. Como había sido siempre, nuestra literatura se nutre de las creaciones europeas. Y en este momento en que éramos países independientes, sin embargo, la influencia europea se siguió sintiendo, se siguió percibiendo. No, se tomó una cierta distancia del romanticismo español, porque precisamente las relaciones con España se habían enfriado por razones obvias, por el hecho de que España había tenido que salir, tenido que dejarnos libres. No había ninguna razón que justifique la presencia de casi 3 siglos que ellos se hicieron dueños del país. Eso también hay que señalarlo, es parte de la historia literaria, es parte de lo que somos, pero como les digo, el romanticismo en realidad prendió en toda Europa como reacción. Se dice que en la literatura los movimientos literarios surgen uno después de otro en una relación de contradicción. Es decir, luego de ese neoclasicismo que hemos visto en nuestros propios autores hispanoamericanos, en los propios integrantes de la llamada generación libertadora, ¿no?, que ya hemos estudiado. Sin embargo, en ellos, aun cuando hablan de la independencia, aun cuando hablan de la libertad, aun cuando critican a Fernando VII, o cuando claman por la libertad, como hace
Mariano Melgar, como lo han visto ustedes los que han presentado este trabajo, ¿no? Sin embargo, como indico, todo esto, el romanticismo comenzó en Europa y luego se adaptó, luego se expandió y tuvo incluso una duración mayor en nuestro continente, en Hispanoamérica, una mayor duración que Europa. Prendió. Propiamente se dice que el siglo XIX en gran parte es romántico, literariamente hablando. Y por eso cuando en Europa viene el realismo, bueno, acá también podemos decir, y lo mencionaremos en su momento, bueno, la literatura cambió hacia el realismo, pero aquí el realismo fue menos significativo que en Europa. ¿Por qué razón? Porque en realidad nuestra condición sociocultural, económica, era muy diferente a la de Europa. Mientras Europa podía darse el lujo de pasar del romanticismo al realismo, sobre todo porque allá se habían vivido las revoluciones industriales y los países estaban mucho más avanzados. En cambio acá en Hispanoamérica aún seguíamos luchando con la naturaleza, aún seguíamos en la etapa de construcción, de luchas intestinas, de peleas, como hemos visto las peleas en Argentina entre federales y unitarios, o en el Perú entre conservadores y liberales, ¿no? Y en otros países también siempre ha habido esa pugna. Entonces todo eso ha sido caldo para una constante actividad literaria que encontró en el romanticismo un buen elemento para prosperar. Ese es el caso, por ejemplo, de una obra que vamos a estudiar en las próximas clases, que es el Martín Fierro, ¿no? Que es una obra clásica y que está dedicada a reivindicar, así como en el Perú la literatura ha reivindicado al indio, en Argentina ha reivindicado al gaucho. El gaucho es el poblador típico, aunque casi ya no existan gauchos en Argentina, pero es el poblador típico de ese país que en gran parte durante el siglo XIX fue un país despoblado, ¿no? Casi sin población. Ese fue el problema de Argentina. Por eso un gobernante como Sarmiento, que también era romántico, dijo: gobernar es poblar, ¿no? Así de simple, gobernar es poblar. Mientras que acá teníamos sí una población significativa, en cambio en Argentina no había. En todo caso, ¿quiénes estaban en La Pampa? En La Pampa estaban los gauchos, ¿no? Que no eran tantos tampoco, porque a los gauchos les gustaba la vida en el campo, la vida a caballo, les gustaba arrear las vacas, el ganado vacuno, les gustaba cantar, les gustaba hacer una parrillada, les gustaba la guitarra, ¿no? Estaban los gauchos, que eran propios. Ahora mire, sobre el origen de los gauchos también hay una serie de teorías, porque si ustedes se ponen a pensar, la sílaba gau, ¿no? No es muy frecuente en el español. Si se ponen a pensar a ver cuántas palabras como inicio de sílaba tienen ustedes en la memoria, muy pocos. Gau, ¿qué? Gaudencio, que es un nombre. Gaudencio, Gau, ¿qué más? Quizá a mitad de palabra o al final de palabra, probablemente sí, pero como principio de palabra, la sílaba Gau no es muy frecuente, ¿no? Entonces, esto ha llevado a plantear una serie de teorías acerca del origen de la palabra en sí misma, ¿no? Tanto se ha especulado que se ha dicho que este hombre que vive en las pampas argentinas en el siglo XIX y que da origen a ese gran poema que es el Martín Fierro, este hombre que además vive en conflicto con los indios, con estos indios que
raptan a María en el poema La cautiva, que vamos a estudiar, ¿no? Están los gauchos, están los indios, bueno, están los soldados también, que igual que en Estados Unidos, en Argentina ocurrió un fenómeno parecido. Así como en Estados Unidos hay la marcha hacia el oeste, ¿se acuerdan? Los famosos western, la gente que va avanzando y va desplazando a los que están allí y va desapareciendo a los naturales. En Argentina también ocurrió el mismo fenómeno, es decir, paulatinamente en la marcha hacia el oeste que determinó Sarmiento, allí llevaron a los soldados, incluso algunos gauchos los enrolaron como soldados, que es lo que ocurrió con Martín Fierro, y eso lo vamos a ver con precisión. Vamos a hacer un estudio en que establezcamos la relación que hay entre La cautiva de Esteban Echeverría y el poema Martín Fierro, ¿no? Incluso nos vamos a permitir hacer una vinculación con el propio Jorge Luis Borges, ya escritor del siglo XX, pero que está relacionado con esta tradición. Lo que yo quería destacar con estos dos textos que voy a leer comentadamente, o comentarios, es acerca principalmente de los antecedentes europeos, para que vean ustedes las múltiples relaciones que tiene la literatura, que todo lo que repercute, todo lo que se hace en la vida, repercute en la literatura, de una u otra forma, ¿no? Entonces, he tomado de un texto que está citado allí, dice lo siguiente, ¿no? Hablando de los antecedentes europeos de nuestro romanticismo, dice: la libertad como ideología. Dice: la Revolución Francesa implica uno de los cambios más profundos en el pensamiento del hombre occidental, transformación que repercute en todos los órdenes de la vida. Ahí ya tenemos un primer dato. El romanticismo es consecuencia, es un hecho producido por la Revolución Francesa ocurrida a fines del siglo XVIII, del siglo anterior, ¿no?, al XIX. Ella representa, dice, la revolución, el resultado de las doctrinas predicadas por los filósofos de la Ilustración, los filósofos de la Ilustración, ¿no? Entre sus principales logros se puede señalar la abolición de la esclavitud. Fue en el 18, ¿no?, de donde se pensó en que había, 18 y 19, se pensó que había que abolir la esclavitud. En el Perú también hubo esclavitud, lo sabemos, ¿no? Se puede señalar la abolición de la esclavitud, la supresión de la igualdad, ¿no? La separación de la Iglesia y del Estado. En el Perú la Iglesia está vinculada al Estado, en otros países no. La libertad industrial y comercial, y muy especialmente el cambio entre una monarquía de tipo absolutista y un nuevo poder proveniente del sector burgués. Todo eso implicó la Revolución Francesa, este acontecimiento ocurrido en 1789, y que efectivamente, y lo hemos visto a los comienzos del curso, determinó el cambio en las mentalidades, tanto de los propios españoles con la invasión napoleónica, como también un cambio en la mentalidad de los hispanoamericanos que se dieron cuenta que ellos también tenían derecho a ser libres, ¿no? Si los españoles luchaban por su libertad en contra de Napoleón, ¿por qué no iban ellos a luchar en contra de los españoles por su propia libertad? Bueno, dice este texto también: la difusión de las nuevas ideas revolucionarias se debió, fíjese, a Napoleón Bonaparte. Qué curioso, ¿no? A Napoleón Bonaparte, y a la importancia que su figura política alcanzó en ese momento histórico. Entonces fue un gran difusor de la Revolución Francesa, aunque fue él un militar que invadió todos los países, ¿no?, incluida España. En realidad transformó los esquemas políticos, sociales y culturales de la época, al llevar hasta sus últimas consecuencias los principios
de los ilustrados. Los principios de Diderot, d'Alembert, todos ellos que hicieron la famosa enciclopedia. Posteriormente el ejército francés propagó por toda Europa las ideas liberales, ideas que indirectamente también llegaron hasta las tierras americanas. No olvidemos que en Europa también, e incluso hasta ahora, han predominado las monarquías. De ahí vinieron también las monarquías que dominaron a nuestros países, ¿no? Portugal, España, principalmente, y en Estados Unidos, la monarquía inglesa. El espíritu de libertad logró tal identificación con los pueblos europeos que se convirtió en el ideal político, social y cultural de todo el siglo XIX. El espíritu de libertad, ¿no? El espíritu de libertad. Las guerras que realizó Napoleón por distintas partes del mundo provocaron una toma de conciencia patriótica que dio como resultado un gran movimiento de nacionalidades, ¿no? Es lo que ocurrió también en nuestro continente. Lo étnico, lo político y lo social eran los distintos motivos de apoyo para lograr la unificación popular. Aquí también lo étnico, ¿por qué? Porque acá había indios, había negros, ¿no? Había mestizos, en fin, y lo político y lo social también, ¿no? Estas ideas liberales se transformaron también en arte y literatura, modificando las expresiones artísticas de la primera mitad del siglo XIX, es decir, el neoclasicismo. Los nuevos escritores asumieron tales cambios y reaccionaron contra los preceptos de la poética y de la retórica neoclásica que ya conocemos a través de nuestros propios escritores, ¿no? El academicismo imperante y el buen gusto, ¿no? Por otra parte, para acabar de definir el carácter del siglo XIX, nos debemos referir a otro factor decisivo. Este es un factor que está muy relacionado con el mundo de hoy. Es la llamada revolución industrial. Este término indica el excesivo aumento de producción y de consumo que ocurrió en las fábricas inglesas hacia los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del XX, ¿no? Se dice que estamos en una especie de cuarta etapa de la revolución industrial. Esta es propiamente la primera, la que se da en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del siglo XX. Esta revolución o este modo de vida que tenemos ahora es consecuencia de esa revolución. Esta inusitada actividad económica se dio primeramente en Inglaterra, de donde se extendió tiempo después al resto del mundo europeo. La revolución industrial se originó por el uso de máquinas que sustituían el trabajo del ser humano, adelanto tecnológico que aumentó y abarató la mano de obra, ¿no? Es lo que dice Vallejo en su poema, ¿no? El hombre procede del trabajo, es decir, la comodidad que tenemos ahora en todos los campos es consecuencia del trabajo de los seres humanos que inventaron estas máquinas, ¿no? Maravillosas de todo tipo para hacer toda clase de objetos, ¿no? Todo pasa por la máquina. Ahora mismo hasta las mascarillas que usamos están producidas industrialmente, las vestimentas para la pandemia, los cascos, todo es también consecuencia de la capacidad que tiene de las fábricas, ¿no? Las máquinas de aplicarse a cualquier campo de la investigación. La educación virtual también es producto de eso, ¿no? Por eso es bueno recordar esto, que está en el sustrato de la actividad literaria. Las actividades en las fábricas trajeron como consecuencia lógica una serie de cambios sociales, no podía ser de otra manera. Entre ellos destacó el dominio económico
en cuanto a materia prima se refiere. El empleo de las máquinas de vapor, qué importante se convierte el vapor, la búsqueda de mercados, la expansión colonial, ¿no? El aumento de la población urbana. Miren ustedes el aumento en Lima, por ejemplo, de la población urbana, que ha traído una serie de problemas, la transformación del paisaje citadino y desde luego la aparición de una nueva clase social que se denominó el proletariado, ¿no? Bueno, según Marx, esta nueva clase, el proletariado, iba a reemplazar a la burguesía, ¿no? Porque iba a ser la clase que haría la revolución para evitar las ganancias exorbitadas de la clase burguesa, y iba a organizar otro tipo de sociedad igualitaria, donde cada uno ganaría según su necesidad, ¿no? Todos tendrían lo justo y lo necesario, no habría necesidad de de acaparamiento de algunos y de pobreza de otros, no. Pero eso funcionó en la teoría, no en la práctica, ¿no? El proletariado existe, lógico, porque hay gente que trabaja en las fábricas, en las industrias, en la minería, en la pesquería. Claro que sí, ¿no? La mano de obra es importante, pero no llegó esta nueva clase social, según Marx, no llegó a convertirse en la partera, como decía él, en la partera de una nueva etapa de la historia. Simple y llanamente, el sistema capitalista ha subsistido e incluso pues se ha dado el lujo de hacer que estas revoluciones, como la revolución soviética, supuestamente realizada para hacer este gran cambio, terminó cayéndose a pedazos, ¿no? Esa es la realidad, le guste o no le guste a alguien, pero eso es lo que ocurrió, ¿no? La revolución industrial está entonces en la base de estos cambios que ocurren en todos los planos, pero hay que tomar en cuenta estos factores, como decía la señorita Mahesh, todo tiene relación con todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se citan algunos elementos que son muy importantes en la vestimenta, para poder disfrazarnos, como bien decía ella. El algodón es un elemento indispensable. Hay países que tienen que producir algodón, entre ellos Argentina, caramba. Los argentinos, desde los tiempos que vamos a ver, precisamente del romanticismo, Argentina era el proveedor de algodón, ¿no? O también de la carne, de la lana sobre todo, más que el algodón en Argentina, la lana. En Perú quizá más el algodón. ¿Productos para qué? Para la industria, confección de ropas, ¿no? De todo tipo de ropas. ¿El carbón para qué? El carbón para, ¿no?, que se muevan las máquinas, y el hierro fueron las principales materias primas que impulsó la revolución industrial. Y no olvidemos también, dentro de estos elementos, el famoso guano de las islas, ¿no?, que dicho sea de paso, pues sirvió mucho como abono para la agricultura, que es otro elemento que no podemos dejar de lado, y ya los poetas, ¿no?, ya lo señalaron, como Andrés Bello, y también lo vamos a ver en uno de los trabajos de ustedes, Gregorio Gutiérrez González, este autor que trabajó acerca del cultivo del maíz, ¿no? Y a algunos de ustedes les ha tocado, creo que la señorita Dunker precisamente, y sé que, me parece, pero no estoy tan seguro, creo que sí. Bien, entonces seguimos con esto. Dice: la prosperidad económica que logró Inglaterra, que fue el primer gran país capitalista antes que Estados Unidos, la prosperidad económica que logró Inglaterra con el incremento de sus fábricas tuvo repercusiones de suma importancia, ya que el proletariado tomó conciencia de su importancia como colectividad y se rebeló contra la retribución que recibía por
su jornada laboral. Claro, a los obreros, al proletariado, se le pagaba poco, ¿no? Y se le hacía trabajar 10 horas, 12 horas, ¿no? Entonces, por eso es que en el siglo XX se dio esta lucha por las 8 horas de trabajo. Y así fue una conquista. No es que los patronos o los dueños de las industrias graciosamente dijeron ya que trabajen 8 horas. No, fue producto de luchas, de marchas, así como estas que han habido en Lima en la semana pasada. Estos proletarios se rebelaron contra la retribución que recibían por su jornada laboral. Ante esta situación, la vida tuvo que cambiar por medio de una serie de reformas, ¿no? Reformas sociales que surgieron del liberalismo económico propuesto por Adam Smith. Entonces, este capitalismo en el que vivimos, de alguna forma, pues se vio obligado a establecer algunas nuevas medidas, ¿no? Y todas ellas basadas otra vez en un hombre de ideas como es Adam Smith. Este economista escocés había realizado importantes estudios sobre la economía europea y gracias a sus principios se decretó la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Fíjense usted, este poderoso y supuestamente moderno sistema de la monarquía inglesa, sin embargo, allí existía la esclavitud en este imperio, ¿no? Gracias a Adam Smith, esta esclavitud desapareció, se crearon leyes para la protección del obrero, lógico, un seguro social, ¿no? Para el obrero, para su familia, la posibilidad que trabaje solamente 8 horas, o que si una mujer da a luz, debe tener un tiempo para descansar, ¿no? Ahí, y se difundieron las ideas reivindicadoras a todo el continente europeo, ¿ve? Entonces el continente europeo también ha pasado por luchas, ¿no? No es que todo ha sido allá también fácil. Bueno, la atmósfera de cambio y de libertad tuvo un determinante influjo sobre la literatura de la época, como demostraron los primeros escritores románticos de Inglaterra. El romanticismo comenzó entonces en Inglaterra, ¿no? Las descripciones que William Wordsworth, Samuel Coleridge y Robert Southey hacen de los paisajes demuestran una gran sensibilidad, por lo que son denominados con el sobrenombre de laquistas. Lake en inglés quiere decir lago en español, ya que la región lacustre en la que vivían fue su fuente de inspiración, ¿no? Entonces, esta revolución industrial también, sin duda, cambió la sensibilidad, cambió los modos de ver la realidad, de plasmarla en sus poemas, en sus novelas, en sus cuentos, en su forma de pensar, en las teorías acerca de todas las dimensiones de la realidad social, ¿no? Acá hay otro fragmento de un texto acerca de la diferencia que se establece entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Nosotros estamos estudiando el siglo XIX, pero acá hay un apunte breve, porque el siglo anterior, efectivamente, fue el llamado siglo de las luces, siglo del enciclopedismo, ¿no? El siglo de la ilustración, el siglo del neoclasicismo. Por eso acá se dice, si al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, al siglo XIX se le ha denominado el siglo de la historia. Entonces el siglo XIX sería el siglo de la historia, porque en él prevalece la idea de que todas las directrices que lo conforman están en perpetuo movimiento, todo cambia, ¿no? La inventiva humana se modifica, se desarrolla, crece, lucha, madura, recae y renace. Eso es cierto, lo podemos ver ahora en estos tiempos, ¿no? Este sentido del devenir en las perspectivas del hombre es el resultado de la ilustración, como lo atestiguan
las ideas de Voltaire, quien confiaba en un proceso ascendente y rectilíneo para el destino del individuo. En las ciencias naturales, vean cómo aquí se menciona todas las áreas del conocimiento, en las ciencias naturales la idea del cambio se presenta con las teorías de Laplace sobre el origen de los planetas en relación con el Sol, ¿no? No podemos estar al margen de estos conocimientos. Y con las ideas de Herschel, quien realiza importantes investigaciones sobre el carácter de las galaxias y la profundidad del espacio. Esos temas, entonces, se estudian en el siglo XIX, ¿no? Por eso se le llama el siglo de la historia, porque interesa saber cuándo se originó el sistema solar, cómo se originó, cómo son las galaxias, cuán grande es el espacio, ya que nosotros nos movemos en un pequeño elemento de ese gran espacio. En la química, Dalton da a conocer la teoría atómica explicando las combinaciones de los elementos. Otra revolución, ¿no? En la química, la teoría atómica. En historia natural, Lamarck estudia la teoría del transformismo en la variación de las especies. Ojo con esto, ¿no? En historia natural, Lamarck estudia la teoría del transformismo en la variación de las especies, de la que parte Darwin, el famoso Darwin, ¿no? Para sus teorías personales. Humboldt, por medio de sus experiencias en América, demuestra los cambios de la flora según la latitud, ¿no? La latitud y la longitud, comprobando la influencia del medio ambiente sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el Perú, por ejemplo, tiene que ver, bueno, con todos los países, porque todos los países estamos sujetos a estos cambios como consecuencia del medio ambiente, y más en estos tiempos en que la pandemia nos ha cambiado la vida. Vean qué importante es el medio ambiente. A veces cuando uno vive en la ciudad, bueno, uno le interesa un pepino qué ocurre más allá de donde uno vive, ¿no? Le interesa un pepino qué ocurre con la lluvia en la sierra, o en fin, no es así. El mundo es uno solo, está regido por la misma ley, con variantes de acuerdo a la latitud, la hora, por ejemplo, ¿no? No todos tenemos la misma hora en el mundo. Aquí son las 5:10, mientras en España, por ejemplo, son ya las 12:10. Entonces influye el movimiento de los planetas. Esta nueva manera de ver la vida no solo la encontramos en los avances científicos, sino también en el terreno artístico, ¿no? El poeta alemán Goethe descubre nuevos caminos de libertad y exaltación expresiva. Beethoven